Existen dos misterios que la Biblia no revela. La primera, la entrada de la iniquidad. Y la segunda, el misterio de la piedad. El problema y la solución. La iniquidad, ¿cómo entró en el universo si es que Dios creó todo perfecto? Dios no creó a Satanás. Satanás se rebeló contra Dios, usando su libertad. ¿Cómo en un corazón puro puede aparecer la mancha de pecado? Misterio. Sabemos cómo entró en el mundo el pecado, pero no sabemos cómo entró en el corazón de Lucifer el pecado. Pero el siguiente misterio es el misterio de la piedad. ¿Cómo es que un Dios eterno puede hacerse tan minúsculo para ser como el ser humano y colocarse en su lugar? Eso también es un misterio. Así como la entrada del pecado es misterio, la encarnación de Cristo, siendo Dios, para hacerse hombre, también es un misterio. Hoy hablaremos acerca de ese primer misterio y en el próximo capítulo sobre el segundo misterio, el misterio de la iniquidad, de la impiedad, del pecado. La palabra pecado hoy puede ser una palabra ofensiva para muchos. Para otros puede ser una palabra suave. Algunos dicen, lo que para ti es pecado, para mí no lo es. Déjame yo definir qué está mal y qué está bien. En un mundo donde la verdad no es absoluta y cada quien tiene su propia verdad, el pecado llega a ser una ofensa para la mente moderna. Para otros, pecado es algo con quien podemos convivir. Ya no es más peligroso, es parte de nuestro ser. Sin embargo, es el mayor destructor de la humanidad. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y qué bueno que puedas estar allí del otro lado para que juntos podamos una vez más permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra en esta serie especial, Génesis, el comienzo del Evangelio. Bienvenidos amigos también a un capítulo más de esta serie. Vamos hoy a ese primer misterio no resuelto, obviamente, que algún día lo entenderemos en el cielo cuando Dios mismo nos explique. Mientras tanto, veamos cómo la tierra se manchó siendo perfecta, porque en el universo ya existía la mancha del pecado. El pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. ¿Cómo se trasladó a la tierra? Veremos en el capítulo de hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu una vez más nos guíe a la comprensión de esta verdad. Guíanos en este estudio, danos tu bendición, ilumina nuestra mente para poder comprender verdades para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en nuestra serie especial, Génesis, el comienzo del Evangelio. Ya vimos algunos temas basados en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Hoy iremos a Génesis capítulo 3. Porque allí se abre un paréntesis que se va a cerrar solamente en Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, cuando todo sea renovado. Después de la creación perfecta, no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el Edén disfrutando de la perfección que salió de las manos de Dios. No tenemos a ciencia exacta de cuánto fue el tiempo que ellos disfrutaron de ello. Lo que sabemos es que el capítulo 3 comienza la interrupción de la felicidad, de la eternidad y de todo lo que Dios había creado. Eso, aquello que interrumpió, se llama pecado. Y el pecado es la respuesta para el sufrimiento y la muerte, que obviamente a lo largo de todos los siglos ha sido un misterio que ha dominado la mente humana desde tiempos memorables. ¿Cómo es que el sufrimiento entró en el mundo y finalmente todo se culpa a Dios, ¿verdad? Dios es el culpable de cada tragedia, Dios es el culpable de todo.
Satanás en sí, siendo el autor de todo el dolor y la tragedia, él se deleita en llevar a las personas a ver a un Dios malo e injusto. Siempre fue esa su intención. ¿Por qué es necesario que exista un juicio si Dios todo lo sabe? La respuesta es para que en el universo quede la evidencia de que la acusación de Satanás era injusta y que Dios es justo. Por eso es necesario un juicio, ¿correcto? Entonces, el juicio está muy próximo a la salvación. Hoy vamos a ver que en Génesis 3, antes de que Dios ofrezca salvación, primero llama a un juicio. Antes de que Cristo venga a la tierra, primero hoy se está realizando un juicio, que es la primera fase de juicio, juicio de investigación. Luego viene un juicio de comprobación y luego un juicio de ejecución. Si quieres conocer más acerca de las 3 fases de juicio, puedes buscar en Biblia Fácil, juicio. Y ahí vas a ver cuáles son las 3 fases y cómo se desarrolla. Mas esto lo entendemos desde la entrada del pecado. Porque era necesario por la acusación del diablo. El diablo siempre acusó a Dios de ser injusto, de ser un Dios malo, y hoy se deleita cuando la persona sufre, levanta los ojos al cielo y dice, Dios es el culpable. Dios es el malo, Dios es el autor de la tragedia, del dolor, de la muerte, de todo lo que pasa, es Dios. Muy bien, Satanás ha conseguido su objetivo, que el ser humano mire a Dios con la imagen totalmente distorsionada de su carácter. Bueno, entonces la respuesta para el sufrimiento y la muerte es el pecado, y es Satanás detrás de todo eso, no es Dios, porque Dios creó todo perfecto. Las mayores obras humanas se realizaron buscando una solución. Las pirámides de Egipto, el Taj Mahal de la India, la solución ¿para qué? Para la muerte, ¿no? La esperanza de algo más allá de la muerte se evidencia también en los entierros con los bienes necesarios para subsistir en otro lugar. Incluso hoy existe ya en Estados Unidos algunas máquinas de refrigeración donde muchos cuerpos entran para evitar el estado de descomposición con la esperanza de que en algún momento la ciencia y el ser humano pueda traer vida a un cuerpo inerte. Y se pagan miles y miles de dólares. Entonces, el ser humano jamás aceptó la muerte porque nunca estuvo dentro del plan de Dios. La muerte es un intruso en nuestra experiencia y por más que entendamos el concepto, jamás lo aceptaremos cuando llega a nuestra vida, y eso nos indica que no fuimos creados para la muerte. Fuimos creados para la vida. Por eso es que el ser humano jamás se entiende. Entonces, pero el ser humano intenta encontrar una solución a la muerte. Lamentablemente, intenta encontrar lejos de Dios, creyendo en su propia capacidad, en sus propias creencias. El hecho de poder levantar pirámides es una esperanza vacía. No estás muerto, estás comenzando un viaje, vas para allá a otro estado. Y allí viene incluso dentro de la creencia popular y católica de que cuando uno muere no muere completamente. Eso ya vimos en un programa anterior, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del alma. Sino que la persona va, o ya sea al cielo, o al infierno, o al purgatorio. Son ideas totalmente absurdas y contrarias a lo que la Biblia muestra. Porque la Biblia ya muestra cuál es la solución para el pecado y la solución para la muerte. Y aquí voy a hacer un paréntesis para poder hablar sobre un asunto interesante. El mayor enemigo del ser humano es la muerte. Más allá de la tragedia y el dolor, lo más doloroso es la muerte. Mas la muerte ya tiene solución. La muerte está vencida y en breve será destruida. Y el pecado también tiene solución. Cuando alguien dice, pastor, ¿quién entrará al cielo? ¿Aquel que no fue pecador? No, le digo, el cielo es hecho para pecadores, pero para pecadores arrepentidos. Ningún pecado es impedimento para que alguien entre al cielo. A ver, voy a explicarme mejor. No es el pecado, así mejor, no es el pecado lo que impide al ser humano entrar al cielo. ¿Correcto? No es el pecado. Porque el pecado tiene solución y la solución es Cristo.
lo que impide al ser humano entrar al cielo es que el ser humano rechace la solución que Cristo ofrece. Eso impide. Porque nadie entrará por ser bueno, perfecto, buenito, hacía obras buenas. Hay algunos que atribuyen la salvación a sus propias obras, ¿no? Yo ya estoy bien. Y saben que eso es peligroso. Yo siempre menciono, algunas veces cuando predico a multitudes, les digo, miren, ve, el mayor peligro no es aquel que está ya perdido. El mayor peligro es el que no hace nada malo y se siente cómodo sin Cristo. Ahí está el mayor peligro. Porque yo voy a una persona que es mala, hizo todo malo en su vida, tiene una conciencia culpable, están más dispuestos al arrepentimiento. Pero quien está más cerrado al arrepentimiento es aquel que dice, yo no hago nada malo, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen ciudadano, hago bien. Entonces no hay necesidad de Dios. Hay más esperanza en aquel que en la vida se embarró en el pecado y es consciente del pecado, para que se arrepiente. El Espíritu Santo puede trabajar. Mas ¿cómo puede trabajar en alguien que dice, no necesito? Lo que más nos separa de Dios es el orgullo, la autosuficiencia. Es creer y pensar que porque somos buenos ya estamos salvos. Nadie se salva por ser bueno. Nos salvamos porque Dios es bueno y en su bondad nos extiende su gracia. Al cielo no llegamos por nuestras obras, llegamos por su gracia. Cuando entendemos ese concepto, entonces comenzamos a mirar a Jesús, no nuestra vida. Hay esperanza para el mayor pecador, porque otra vez, no es el pecado aquello que impide, es el rechazar la gracia de Cristo. Eso es lo que nos impide llegar al cielo. El cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Y el lago del fuego lleno de pequeños pecadores. Cuando hablo de pequeños pecadores son gente que nunca hizo nada malo, toda la vida correcta, pero siempre rechazando la solución. Entonces, la solución para el pecado es Cristo. La solución para la muerte es Cristo. ¿Cuál es la única alternativa que tiene el ser humano para sobrevivir al pecado y a la muerte? Cristo. Por eso 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida se resume en eso. En eso se resume. Yo puedo vencer el pecado y la muerte que está vencida, puedo mirarla ya no con desesperación, sino con esperanza, cuando yo miro la salida y la solución que Cristo ofreció. Eso es lo que queremos ver hoy en esta lección. Muy bien. El hombre científico moderno considera que cualquier esperanza trascendente es solo un mito, que la única posibilidad que un día la ciencia descubre el secreto de la vida, ¿no? Si el ser humano hoy está descartando la fe como su esperanza. No, dice, necesito algo tangible, algo que el ser humano pueda crear. Cuando la verdad lo único que nos salva es la fe y la gracia de Cristo. ¿Es la muerte el fin de todo? ¿Qué relación tiene el pecado con la muerte? Vamos a ver que el pecado y la muerte es un matrimonio inseparable. Aquel que esté en pecado está automáticamente con la muerte. No hay manera de separar el pecado y la muerte. Andan juntas. Entonces, cuando yo quiero ir al terreno de la vida, necesito de Cristo. Cuando yo estoy sin Cristo, ya entré en el territorio de la muerte. Y cuando entré en el territorio de la muerte, el pecado comienza a florecer. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado, obviamente, es la separación del ser humano de Dios. Mientras el ser humano viva dependiendo de Dios, aun cuando tenga naturaleza pecaminosa, el pecado no puede aflorar. Ahí es porque Dios te da dominio, Dios te da su Espíritu Santo. Pablo dice, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la propuesta de Dios. Aquí todos luchamos con una inclinación pecaminosa, todos los seres humanos. Sin embargo, sabemos de que la muerte está vencida y el pecado también puede ser vencido. Pero no por nuestra fuerza, sino por Cristo. Entonces la muerte y el pecado siempre andan juntas. Un día Jesús vendrá para colocar punto final al pecado y junto con el pecado la muerte acabará para siempre. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7 hasta el verso 9. Génesis capítulo 2, versículo 7 hasta el versículo 9. Dice así.
Entonces Jehová Dios formó al hombre, el polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente. Puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué tiene que aparecer el árbol de la ciencia del bien y del mal? La razón es simple, porque el mal ya existía. El mal no vino a existir cuando Eva desobedeció a Dios, y luego Adán obviamente desobedeció a Dios. El mal ya existía. ¿Dónde existía? El mal comenzó ¿dónde? En el cielo. Por eso dije que eso sería totalmente un misterio, cómo comenzó el mal en el cielo. Pero sí sabemos cómo comenzó aquí en la tierra, o cómo se trasladó aquí a la tierra. Y luego, en Génesis 2:15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Voy aquí a hacer un paréntesis. Fíjense una cosa, Dios crea todos los seres que son creados por Dios, son seres libres. Así que todo ser libre tiene que pasar por una pequeña prueba para probar que realmente es libre. Y así, de acuerdo a su decisión, pues entonces ya está salvaguardado de cualquier tipo de tentación. Pero ya probó en su libertad, tomó la decisión de qué lado posicionarse. Eso significa que en algún momento los ángeles también fueron probados, probablemente. Eso significa que los seres creados en otro mundo también fueron probados, probablemente. Entonces, la prueba que viene para Adán y Eva no era algo que recién en ese momento está naciendo y originándose solamente para colocar tipo una trampa para Adán y Eva. Era la manera de que un ser libre e inteligente muestre a través de su decisión de qué lado posicionarse. Pero esto viene en base a ¿qué? Porque el mal ya había entrado. ¿Dónde entró? En el cielo. Lucifer. Bueno, Dios no creó a Lucifer. Él se convirtió en Satanás. Satanás significa adversario, enemigo de Dios. ¿Cómo? Usando su libertad. ¿Cómo entró la mancha? Eso es un misterio. ¿Cómo entró la mancha en su corazón? Es un misterio. Pero a partir de allí, todo el universo necesitaba por lo menos pasar una prueba de lealtad y de amor a Dios, sabiendo de que el mal ya existía. ¿Cómo sería esa prueba? Esa prueba sería muy simple. Fíjense una cosa. Hoy nosotros tenemos pues una naturaleza pecaminosa y inclinación hacia el mal. Hoy es fácil ceder, pero Adán y Eva no. Eran perfectos, totalmente perfectos. La prueba hubiese sido difícil si Dios hubiese dicho así. Ningún árbol pueden comer, solo este. Qué difícil, ¿verdad? Imagínense ver tantos árboles, tanta fruta. No puedo. Solo voy a comer este. Bueno, pues todos los días de este, como que vamos a justificar, ¿no? Pues bueno, estaba difícil, todos los días el mismo fruto, vamos a probar otro. Pero era tan simple. ¿Y cuál era la simplicidad? De todo pueden comer, de todo, menos uno. Eso es la prueba. Es que la tentación viene así. ¿Saben qué cosa es la tentación? El ser humano cae en algo que le es prohibido y parece que es lo único que le falta para ser feliz. Esa es la tentación. Tú te olvidas de todas las cosas que tienes por querer aquello que te es prohibido, aquello que está mal. Como si dijera, mira,
Tienes un campo donde hay 100 estacionamientos, solo este no lo toques. No, los 100 que me importa que estén libres, yo quiero este que no lo tengo. Ilógico. Pues bueno, esa pequeña prueba no pudo pasar el ser humano. ¿Y por qué? Porque Satanás armó una estrategia que hasta ahora lo emplea y funciona. Funciona. Eduardo. O sea, de acuerdo al tema que se está hablando, en el cielo ya había pecado, ¿no? Inició el Entonces pecado. lo que estoy pensando es que como que Dios quiso crear una vida nueva en la tierra para que no hubiera pecado. Puede ser. Eso No, fue lo que es que quiso Dios crear. nunca estuvo dentro de sus planes. Pero hay un asunto. Mientras hay libertad, esto podría suceder. Entonces, cuando Dios crea este planeta, Él lo crea bajo la perspectiva divina de perfección. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que limitaba a Dios para que esto siga siendo perfecto? La libertad humana. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando tú tienes hijos, tú sueñas para tus hijos lo mejor. Y tú lo ves crecer y dices, yo quiero lo mejor. Y te esfuerzas y trabajas y dices, yo quiero darle la vida que yo no tuve. Yo quiero dar los privilegios que yo no tuve. Porque tú sueñas para tus hijos. Tú puedes a tus hijos darle lo que quieras. Pero tú te sientes limitado por una sola cosa. Decisiones que ellos van a tomar. No hay manera de que tú puedas allí prever o intervenir, porque ellos son libres. Entonces tú puedes soñar la vida de tus hijos, pero no puedes decidir por ellos. Entonces Dios crea todo perfecto. Dentro del plan de Dios será la perfección. Pero hay una limitación. ¿Cuál es la limitación? Libertad. Y esa libertad es, yo no quiero que tú me adores porque yo te creé para adorarme. Yo quiero que tú me adores porque me amas. Por eso te he dado sentimientos, te he dado inteligencia, te he dado capacidades. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar que es amor? Demuéstrame. Esto es mío y esto no es mío. Si tú me amas, obedeces. Por eso es que el amor a Dios no es aleluya, amén. No, el amor a Dios es obediencia. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es simple, que el ser humano no entiende y rechaza la ley de Dios y odia la ley de Dios. La demostración de amor a Dios es obediencia. Usar mi libertad para decir yo estoy de tu lado, yo te amo. No porque siento, sino porque mis sentimientos y mis acciones van de la mano. Entonces, ¿qué cosa le correspondía a Adán y Eva? Agradecer, Señor, nos has dado de todo para comer. ¿Qué es uno? Ni me acerco. ¿Dónde está el problema? Desde el Edén. El ser humano le gusta aproximarse donde no debe. Y Satanás conoce su terreno. Tú te aproximas, yo voy a ver de lejitos, no voy a hacer nada. No entres en terreno prohibido. Es peligroso. Sí. José. Pastor, ¿puede ser que Lucifer cuando estuvo en el cielo, antes de venir a la tierra, él quiso tener el poder que tenía Dios? Por eso que Dios, Entonces, José, no aceptó eso. allí comienza el pecado. Porque ya dije, cuando Satanás trae la propuesta a la tierra, es decir, ¿por qué Dios te prohíbe algo? Tú puedes tener todo. Tú puedes ser Dios. No hay límites, no hay reglas. ¿Qué cosa quiso Lucifer en el cielo? En el cielo, Lucifer tenía el privilegio más grande. Él lideraba a los ángeles. Hoy vamos a leer algunos textos donde habla del privilegio que tenía Lucifer en el cielo.
Eso puede ser que, no digo que tenía el mismo privilegio que Jesús, pero Exactamente. era... Exactamente. Entonces, él llegó a desear lo único que no tenía. La autoridad soberana, o la soberanía, el control total. ¿Por qué él tiene que ser adorado? Yo también quiero ser adorado. Entonces, cuando el ser humano quiere tener aquello que Dios le limitó, el ser humano piensa que Dios lo limita porque Dios es malo. No. Sino porque hay cosas que le pertenecen solo a Dios, o hay cosas que Dios te dice no, porque yo sé que es lo mejor para ti. Yo soy tu creador. Pero el ser humano se eleva y quiere tener primero adoración, y una de las cosas que Satanás propone a Eva es: tú serás como Dios. O sea, no necesitarás de un Dios para adorar, porque tú puedes ser Dios. Tú puedes definir qué está bien o qué está mal. Y como yo les dije en los programas anteriores, capítulo 1 y capítulo 2, Dios define qué es bueno y qué es malo. Capítulo 3, entra el pecado, donde el ser humano dice, es bueno, a lo que Dios llamó malo. Es lo mismo hoy. Hoy el ser humano, Dios llamó malo, el ser humano lo llama bueno. Muy bien, ¿qué cosa es? Rebelión abierta contra Dios. Sí, Paola. Hacerlo. Perdón. Entonces, ¿con qué objetivo fueron creados los ángeles? Bueno, los ángeles fueron creados para poder adorar a Dios. Vamos a Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103, versículo 20. Fíjate, aquí está incluso el propósito por el cual ellos fueron creados. Dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cuál fue el propósito de crear ángeles? Aquí encontramos todo el propósito. Número 1, ellos estarían constantemente adorando a su Creador. Y número 2, ejecutando los planes que Dios tenía. Luego de la entrada del pecado, los ángeles van a asumir otras funciones, como el ser mensajeros, como el hecho de defender al pueblo de Dios, el hecho de ser guardianes. Pero en su comienzo fueron creados para dar gloria a Dios, para alabar a Dios y para ejecutar lo que Dios tenía en sus planes. Sabemos que existen los ángeles. Dios crea todo con un objetivo y con un fin. Entonces no sabía el por qué se habían creado los ángeles. Porque si es su creación, ¿para qué lo va a crear? ¿Y cuál fue el propósito del ser humano? ¿Qué cosa dice Colosenses 1:16? Todo fue creado por Él y para Él. El ser humano fue creado para dar gloria a Dios. Eso es la razón por la cual el ser humano fue creado. Miren, Isaías 43:7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este texto es clarísimo. ¿Para qué fuiste creado? Para la gloria de Dios. Muy bien. Infelizmente vino el pecado y rompió todo ese plan perfecto, porque desobedeció a Dios. ¿Y cuál fue la estrategia? Antes, lo que José nos venía diciendo. En el libro de Isaías y Ezequiel vemos dos profecías, donde detrás de los nombres que son reyes de Tiro y de Babilonia, está haciendo una alusión a lo que pasó en el cielo con Satanás. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Lucero, ángel de luz. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuál fue el problema? Mira, José, problema de Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ya había un trono. El trono era de Dios. ¿Cuál fue la intención de Lucifer? Yo quiero mi trono. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré otra cosa, semejante al Altísimo.
¿Cuál fue la propuesta de Satanás a Eva? Tú serás como Dios. Porque él en el cielo, ¿qué cosa quiso ser? Como Dios. O sea, la misma estrategia. Ahora, cuando digo que el pecado es un misterio, estoy diciendo, ¿cómo entró ese sentimiento en un corazón perfecto? Pero después sabemos cómo se desarrolló ese pecado. Bueno, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde surgió algo contrario a la naturaleza de Dios? Más aún, ¿por qué existe la muerte? Encuentra estas respuestas aquí en la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo envíanos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te vamos a responder enviándote un enlace y ahí vas a elegir si desea la revista en formato digital o en formato físico. Entonces es totalmente gratis, solicita ahora mismo. Te repito el número, más 5512 9810 1460. Es gratuita, así que en este momento envía tu mensaje y estaremos enviando también la revista sin costo alguno. Muy bien. Pecado comenzó en el cielo. Un ángel de luz, lucero, querubín protector, va a decir el libro de Ezequiel. En el cielo vamos a encontrar que existen los ángeles con ciertas funciones específicas. Ángeles mensajeros, querubines que están directamente en el trono de Dios y serafines adorando constantemente a Dios. Querubín protector. Era la función de Lucifer antes de que él en su corazón abrigara esta idea. Yo quiero ser como Dios. ¿Qué cosa quería Lucifer? El trono. Ezequiel 28, 11 al 17 encontramos otra vez. Tú que tenías todos los privilegios, pero en tu corazón te enalteciste. Ustedes saben cuál es el pecado que más ofende a Dios. Es el orgullo. Nosotros a veces decimos, pues bueno, es un pecado grande, pecado chiquito. Es verdad que hay tamaño de consecuencias. Todo pecado ofende a Dios, pero hay un pecado que le impide a Dios actuar. Es el orgullo. A veces criticamos, el corrupto, el mentiroso, el infiel, esto. Pero el pecado que más abriga el ser humano es el orgullo. El hecho de querer ser igual a Dios. Uno puede decir, no, yo creo en Dios, respeto a Dios. ¿Cómo uno se cree en Dios? Cuando se independiza de Dios. ¿Cómo se traduce eso en la vida práctica? Mientras menos busco a Dios, más Dios me creo yo. Es así. Mientras más busco a Dios, mato mi orgullo, mi ego, porque comienzo a depender de un Dios soberano. Entonces, menos búsqueda de Dios, yo soy, yo puedo, yo hago, yo quiero el trono. En el trono está Dios, yo estoy en el trono, yo tengo dominio, yo tengo control, yo tengo mi título, yo tengo el conocimiento, yo puedo hacer, no necesito de Dios. El diablo a la gente no quiere sacarlo de la iglesia, quiere sacarlo de la presencia de Dios. Eso es todo. Si lo saca de la presencia de Dios, ¿para qué necesitas orar? Tú puedes solo. ¿Para qué necesitas Biblia? Tú eres inteligente. Tú eres Dios. La propuesta de Satanás. ¿Por qué? Eso es lo que pasó. Miren la estrategia del diablo. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el verso 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Primero, Satanás no da la cara. Satanás se disfraza. Primer Halloween celebrado fue aquí en Génesis 3. Alguien colocándose una máscara. ¿Verdad? Satanás. Él siempre se esconde detrás de lo más bonito para destruir la vida. Entre los animales, el animal más hermoso era la serpiente. ¿Por qué razón? Nosotros vamos a ver que la serpiente en la maldición se arrastra. Dice, te arrastrarás sobre la tierra. Quiere decir que antes de la maldición, la serpiente volaba, no se arrastraba. La serpiente no es que comía polvo, porque eso viene después de la maldición.
Antes, ¿cuál era el alimento? ¿Recuerdan de los animales? Plantas, frutos. Por eso es que para Eva, que la serpiente coma fruto no era sorpresa. La sorpresa era que comiendo fruto hable. Otro asunto. Satanás siempre hace milagros, por eso no todos los milagros vienen de Dios. Hay gente que dice, ve, aquí en mi iglesia hay milagros, por esto la presencia de Dios. No, la serpiente habló y eso fue un milagro. Y los milagros aquí aparecen incluso para contradecir a Dios. Estrategia del diablo. Se esconde detrás de lo bonito, hace milagros. ¿Cuál es la otra estrategia? Comienza a tergiversar la palabra de Dios. Entonces dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, su arma poderosa se llama duda. ¿Cómo quiso tentar a Jesús en el desierto? ¿Cuál fue su primera tentación? Si eres el Hijo de Dios, duda. ¿Qué cosa coloca aquí en el Edén? Duda. ¿Con que Dios ha dicho? Muy bien. Pero la mujer quiere defender a Dios. Dios no necesita defensores. Dios necesita gente obediente. ¿Correcto? Muy bien. No comeréis. Pero la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya hablamos aquí cómo coloca el tema de la inmortalidad del alma, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren el versículo 6. ¿Cómo continúa este asunto del pecado? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Presten atención aquí. ¿Qué usa Satanás? Un disfraz. Pone en duda la palabra de Dios. ¿Qué más hace Satanás? Usa los sentidos. ¿Cómo Satanás destruye la vida de los seres humanos? Por lo que ve, por lo que oye, por lo que toca, por lo que come. Ustedes ven aquí, se usa todos los sentidos. Vio, codició, tomó, comió. Todos los sentidos. Cuando hoy Satanás quiere destruir la vida, miren la música que se escucha. La música secular. ¿De qué habla? Violencia, sexo, inmoralidad, vicios. Entonces la gente dice, es solo una música. No, Satanás te habla, oído. ¿Qué cosa es lo que el mundo ve? Miren internet de qué está lleno. Visión. Manos, acción. Boca. Cómo Satanás ha destruido la salud y la vida por los alimentos que hoy vienen. Totalmente contradiciendo la voluntad de Dios. Siguiendo nuestro gusto y nuestro paladar. La misma estrategia del diablo. La misma. No ha cambiado. Y aquí viene el otro problema. El ser humano se independiza de Dios y cree que Él puede definir el bien y el mal. Dios dijo, está mal. Eva dijo, no, está bueno. ¿No es lo mismo que hoy hace el mundo? Dios dice, eso está mal. El ser humano dice, ¿y quién eres tú para que digas que está mal? La verdad es relativa. La verdad no es absoluta. Yo defino que está mal. Satanás continúa con la misma estrategia. Es ese asunto de relativismo en el mundo. Fue desde el Edén. Porque Dios le dice a Eva, ese fruto es malo. Eva dijo, no, el fruto es bueno. En otras palabras, Eva fue la primera en decir, no existe verdad absoluta. Lo que para ti está mal, para mí está bien. El mismo problema. Sí. Pastor, si decimos, si se dice que si estoy lejos de Dios, estoy más cerca de la muerte, porque mueren más personas buenas, ¿verdad? Y las malas, ¿no? Cuando hablo acerca de más cerca de la muerte al estar lejos de Dios, no estoy hablando de la muerte como primera causa por la entrada del pecado.
La muerte en la Biblia está mencionada con dos tipos de muerte. La primera muerte y la segunda muerte. Por eso que en la Biblia hay dos tipos de resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. Muy bien, te explico. La primera muerte es la causa natural. Cuando Jesús murió en la cruz, no vino para librarme de esta primera muerte. Porque Pablo va a decir que esta muerte es una muerte con esperanza. ¿Qué es la muerte hoy? Es un sueño. Eso llama la Biblia. Un sueño donde el ser humano entra en un estado de inconsciencia. Entonces, este tipo de muerte, justo e injusto, quien tiene fe y quien no tiene fe lo va a experimentar. El inocente y el malo lo va a experimentar. Pero esa muerte es considerada como un sueño, porque el hecho de despertar es la resurrección. Cuando digo que estás cerca de la muerte sin esperanza. ¿Cuál es la muerte sin esperanza? La muerte que trae la destrucción completa. Y esa destrucción completa es cuando yo muero sin haber aceptado a Jesús y resucito en la segunda resurrección para ser eliminado para siempre. Entonces, caminar en el territorio de la muerte es caminar en el territorio de la destrucción eterna. Porque de la primera muerte todos estamos en ella, todos. Buenos y malos, justos e injustos, impíos y creyentes, todos. Solo que esa muerte la Biblia lo llama como un sueño. Lázaro está durmiendo. Los discípulos, Señor, déjalo que despierte. A ver, les voy a hacer claro, ha muerto. ¿Pero por qué está durmiendo? Porque va a resucitar. ¿Y por qué la muerte es considerada como un sueño? Porque aquel que duerme tiene esperanza ¿de qué? De despertar. Y aquel que muere en Cristo tiene esperanza ¿de qué? De resucitar para vivir eternamente. Esa es la solución que Dios da. Entonces, cuando murió en la cruz, no vino para librarnos de la primera muerte, sino de la segunda muerte. La muerte definitiva y completa, donde desapareceremos para siempre de este planeta. Muy bien. Entonces, aquí encontramos la estrategia del diablo, que lo continúa usando hasta hoy, desde el Edén. Luego vamos a encontrar que en el libro de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 12, vamos a Apocalipsis, capítulo 12, para ver quién es esa serpiente, y Apocalipsis nos va a decir exactamente, versículos 9, 12, 9. Fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, esa serpiente antigua, ¿a qué está haciendo referencia? A la serpiente que apareció ¿dónde? En el Edén. Ahí en el Edén. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién estaba detrás de la serpiente? El diablo. Él usa un disfraz para poder destruir. ¿Qué sucedió contra el pecado? Adán y Eva se sintieron desnudos y avergonzados. ¿Recuerdan ustedes que primero tuvieron miedo al rostro de Dios? Pero ¿cuál fue otra consecuencia? Desnudez. ¿Por qué? Porque ellos no usaban ropa como nosotros usamos. Ellos estaban cubiertos por una gloria celestial que los ángeles tienen. La vestimenta de ellos era una luz que los envolvía. Esa luz se rompió. Y ahora estaban desnudos, sintieron vergüenza, sintieron miedo, que no estaban considerados antes de la entrada del pecado. Y se escondieron delante de su Creador. ¿Y por qué se escondieron? Yo ya les dije en el programa anterior. Porque ellos ya tenían un concepto diferente de Dios. ¿Qué les había dicho la serpiente? Dios no es bueno. Porque si Dios fuera bueno no les prohibiera nada. Dios les está prohibiendo de algo grande. Por eso prueben. Lo mismo Satanás hace hoy. Tanta regla, tanta ley. Vive como quieras. Disfruta. ¿Por qué razón? Dios es malo, Dios es injusto, Dios no te quiere libre. Por eso dice, la religión es para estar preso. ¿Preso de qué? De las consecuencias que trae el mal. Ellos, en su concepto de Dios fue alterado. Entonces, en lugar de correr a Dios, huyeron de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué una persona tiene miedo a Dios?
porque tiene un concepto distorsionado de Dios. Nosotros cuando pecamos, en lugar de escondernos, debemos correr a Dios. Señor, tú tienes la solución para el problema. ¿Cuál es la consecuencia? Génesis 3:19. Vamos a Génesis, capítulo 3, verso 19. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, junto con el pecado, ¿qué cosa entró? La muerte. La muerte se convirtió en el matrimonio inseparable del pecado. Pecado y muerte andan juntas. Capítulo 5, versículo 5, hay esperanza. Bueno, ahí vemos que luego Adán murió, ¿no? Génesis 5:5. Fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. En medio de toda esa genealogía de solamente muerte y muerte, encontramos esperanza. Ustedes leen que el capítulo 5 todos mueren, menos uno. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En medio de una generación que muere, hay uno que vive. ¿Dónde está el secreto? Mientras unos se esconden de Dios, otros comienzan a caminar con Dios. Entonces, caminar con Dios es salir del territorio de la muerte para irnos a la vida. Esa es la esperanza que presenta Génesis. El dolor no es apenas una mala experiencia, es también la garantía del retorno al Edén y a la eternidad. Y este concepto me interesa. ¿Por qué? Porque con dolor y muerte el Salvador restauró la vida. Miren, ¿qué cosa trajo el pecado? Dolor y muerte. Y Jesucristo usó el mismo dolor y la misma muerte para derrotar el pecado. La misma consecuencia del pecado, Cristo lo asumió. ¿Cómo subió a la cruz? Con dolor. ¿Qué hizo en la cruz? Murió. Las consecuencias y la maldición que el pecado trajo a la humanidad, Cristo lo cargó sobre sí para vencer y darnos la victoria. Esa es la solución. Génesis 3:15, esto vamos a ver mucho mejor en el próximo programa. Dios acepta cargar con la culpa y las consecuencias del pecado y pagar el terrible precio de la rebelión con su propia vida. La única solución para salvar al hombre caído del pecado y erradicar el mal era que Jesús viniera como descendiente de una mujer para ser herido mortalmente en lugar del hombre y herir mortalmente a la serpiente antigua, que es la iniciadora del pecado y de la muerte. En Apocalipsis 1:18, Jesús se presenta a Juan y Juan dice: yo caí como muerto. Y me dice: no temas, porque en mis manos yo tengo la llave del Hades y del sepulcro. Yo vencí la muerte. Entonces la garantía de que la muerte está vencida y el pecado también será eliminado es que Jesús tomó la maldición del pecado y Él se colocó en nuestro lugar. Y eso lo vemos ¿desde dónde? Desde el jardín del Edén. ¿Qué cosa es la muerte entonces? La consecuencia del pecado. Eclesiastés 9:5 y 6, ¿qué cosa dice? Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La muerte hoy es nuestra mayor realidad. Si nosotros fuésemos conscientes que cada día que despertamos puede ser nuestro último día, viviríamos diferente. Viviríamos diferente. Pero no somos conscientes de eso. Olvidamos. Nos creemos a veces inmortales. ¿Verdad? Por eso postergamos decisiones importantes. Ahora, ¿cuál es la solución para la muerte? Un día Pablo escribió a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muy bien, la vida se convirtió en una pelea constante, en una batalla, pero hay que vencer. Una carrera no se trata de quién corre más rápido, sino que quién resiste, porque es un camino de perseverancia. He guardado la fe, me aferré en los momentos más oscuros de mi vida a la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Nadie cuando muere va al cielo o al infierno, no, se va a la sepultura, porque la recompensa viene en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la esperanza ante la muerte. ¿Por qué razón? Porque Cristo venció. ¿Y cómo venció? Nuevamente Génesis capítulo 3. Miren el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y lo vistió. ¿Cómo comenzó el plan de salvación? Primero, no es el hombre que busca a Dios, es Dios que busca al hombre. Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba. Las preguntas de Dios son restauradoras. Adán, ¿a qué distancia estás de mí? Antes estaba cerca. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? No le pregunta qué has hecho, porque ya había un plan de solución para el mal. Antes que en el cielo o en la eternidad se diga haya luz, se dijo haya cruz, porque había un plan de salvación. Entonces allí un corderito o dos corderitos murieron en lugar de Adán y Eva. ¿Y a quién representaba esos corderos? A la muerte de Jesús. Había una solución. El pecado no tomó por sorpresa a Dios, ya sabiendo que el ser humano tenía libertad, había un plan de salvación. Cristo tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar, fue tratado como nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos tratados como Él se merece. Ese es el amor de Dios. El mal está vencido, la muerte está vencida y en breve será destruida. Un día el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que todos gritaremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte tiene sus días contados. El pecado trajo muerte, pero Cristo viene para colocar un punto final a esa historia de pecado y de muerte. El pecado te puede llevar lejos de Dios, pero la gracia de Dios te puede alcanzar. No existe un pecado que te haya llevado tan lejos que la gracia de Dios no pueda traerte de vuelta. Por eso el pecado tiene solución. No importa cómo esté tu vida, donde hayas caído, hay solución para ti. La gracia de Jesús. Acéptalo en tu corazón. Es extraordinario pensar que Dios ya tenía un plan para poder rescatar al ser humano. Dios tenía que cumplir su palabra. Él dijo que si alguien come del fruto prohibido, moriría. ¿Quién merecía morir en ese día? Adán y Eva. Mas Dios dice así, muy bien, mi palabra se va a cumplir, pero en lugar de que tú mueras, yo voy a morir. El plan de salvación tiene que ver con sustitución. Dios se coloca en lugar del pecador, asume la culpa, carga la culpa sobre sus hombros, y la ira de Dios que debiera ser derramada sobre el ser humano fue derramada sobre Cristo allí en la cruz. ¿Cómo poder despreciar un amor tan grande? ¿Cómo poder ser indiferente a un Dios que hizo todo para salvarnos? ¿Cómo poder seguir en el territorio de la muerte cuando Dios nos llama a la vida? ¿Cómo? Por eso hoy yo te invito a no vivir más un día lejos de tu Dios. Acepta la gracia de Cristo. Él es el único que te puede traer vida, salvación y eternidad. La vida sin Dios es un conjunto de horas perdidas, pero sobre todo es un camino de autodestrucción que termine la destrucción total. Mas hoy Dios, así como en la cruz estaba con brazos abiertos, hoy está con brazos abiertos para recibirte y decirte, yo tengo la solución para ti. ¿Lo aceptas? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias porque en ti encontramos la salida y la solución para el mayor problema del universo. Restaura nuestra vida, danos tu perdón, tu salvación, aceptamos tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos con Iglesia Adventista el séptimo día para continuar entendiendo lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima. El pecado ya entró primeramente en el cielo, antes que en la tierra. O sea, cuando Lucifer quiso ser igual que Dios, quiso ocupar el trono de Dios. Para mí la muerte más bien viene siendo como algo necesario, porque ¿por qué viviríamos 3000 años? ¿Con qué objetivo? Yo pienso que vos te levantás y ya está. No sabés qué va a pasar. Vos te levantaste y sí, bueno, Dios te dio el sueño, el descanso, todo, pero no sabés qué va a pasar de tu vida. Gracias al estudio que estamos teniendo, he podido aprender